Tengan todos ustedes de este hermoso día, hermosas bendiciones de parte de Dios. Dios quiere que todos sus hijos seamos felices y que podamos entender lo que Él realmente hizo en la cruz del Calvario y por qué nosotros somos más que vencedores. Y nosotros hemos venido trabajando pensando en Apocalipsis 12, estableciendo en la Escritura Apocalipsis 12, lo que ellos hablan, ¿verdad? De estos son los que han vencido. Los que la sangre del Cordero pueden definirla. Los que tienen la palabra del testimonio en sus vidas. Y los que han menospreciado esta vida por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio. Entonces es necesario que nosotros examinemos todas esas cosas para nosotros poder caminar con una coherencia, realmente si somos más que vencedores. Porque a veces uno anda en la calle y eso es impresionante. Y uno le pregunta, porque el cristianismo es una cultura. ¿Por qué es una cultura? Por algo muy sencillo. Ya las personas no tienen nombre, sino hermanos. Ya la persona, uno le pregunta cómo está. ¿Cómo te sientes? Amén. ¿Cómo están las cosas? En victoria. Y uno se pone a ver, tú tienes un nombre en particular. El cómo estás es un saludo muy cordial y muy amable. Y la Biblia establece que tenemos que ser amables. Y por último, cuando te estoy preguntando que tú dices que estoy en victoria, ¿a quién le has ganado? ¿O quién ganó por ti? Pero como en casa de ciegos, el tuerto es rey, a veces nosotros no entendemos y hemos venido de coherencia en incoherencia, de incoherencia en incoherencia hasta llegar a este tiempo. Pero ya es necesario que despertemos, que haya un despertar en nuestras vidas. Ese avivamiento espiritual que lo han visto como el venir de muchas personas al Evangelio, no es más que el avivamiento que debes tener tú primero en tu vida. Tú tienes que avivar tu espíritu. Tu consciente espiritual tiene que desarrollarse. Tenemos que entender muchas cosas que no tienen coherencia, pero que Dios, a través de la intimidad con el Espíritu Santo, a través de su revelación, Él ha traído aquí esta revelación tan hermosa para que nosotros coherentemente podamos explicarnos cuáles fueron las cosas que pasaron. Nosotros tenemos un lema muy claro que dice, sin intimidad no hay revelación y sin revelación no hay reino. Entonces cada uno de nosotros, si empieza a estudiar eso, si no tenemos intimidad, usted no va a tener revelación, porque no va a conocer ni siquiera a Dios, ni siquiera a quién le está hablando. Pero si usted tiene intimidad con el Espíritu Santo, la revelación de la palabra va a llegar sola. La revelación de la palabra va a ser un estandarte en su vida. El Espíritu Santo, aún la Escritura establece que nosotros no íbamos a necesitar maestro, que llegaría el momento que necesitaríamos maestro, porque el Espíritu nos enseñaría todas las cosas. Eso lo dice en el libro, en el primero de Pedro. Entonces cada uno de nosotros debemos entender esto como un sistema coherente. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús, estando en la cruz del Calvario, clavado en la cruz del Calvario, o antes de clavarlo, por qué no descendió de la cruz si Él tenía el poder y mató a todos los fariseos? O le demostró a los fariseos que Él era el Hijo de Dios. Porque eso era lo que le gritaban. Si eres tú el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Y por qué no lo hizo? No lo hizo porque tenemos que entender lo que pasó en el Edén y la manera en que Dios legalmente había diseñado esto para que tú y yo tuviésemos la eternidad, para que tú y yo fuésemos victoriosos. ¿Y cómo podemos entender esto? Esto lo podemos entender de una manera sencilla. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó lo que Dios le entregó a Adán? Dios le dijo a Adán, mira, cuando él está
exclamando lo que va a hacer. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que reine sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar y sobre las bestias del campo. Cuando él le dice eso, él estaba diciendo al hombre, gobierna sobre esta naturaleza, sobre este reino que te he entregado. El hombre se lo dieron sin condición. Le dijeron, mira, todo esto lo vas a gobernar. Lo único que tienes que hacer para no caer en desgracia es comer de ese árbol del bien y del mal. El día que de él comieres vas a morir. Y nosotros a veces, que del árbol del bien y del mal, y el día que lo entienda va a morir. ¿Cuál era el árbol del bien y del mal? Y al principio la religión nos cayó a fuerza de manzanas. Cosas más incoherentes que eso. Que por comer una manzana, entonces después nosotros le empezamos a dar argumentos por desobediencia. ¿Quién fue la primera que cayó en esto? No fue la mujer. Y en esa caída, ¿qué le dijo la serpiente? ¿Cómo la serpiente manejó la situación? De una manera sencilla. La serpiente manejó la situación porque sedujo a Eva. La sedujo de tal manera que ella accedió a creer lo que la serpiente decía. Pero de esa situación de seducción nace un ser que se llama Caín. O no lo hemos entendido todavía. Mientras de la relación con Dios nace un ser que se llama Abel. Ahora, la serpiente sedujo a Eva y entró en relaciones con ella. Y en esa relación que tuvo con ella, él ahí se le dañó a ella el ADN de Dios. Y ese ADN de Dios fue dañado ahí. Y como fue dañado hasta el día de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, seguía el daño en el ADN. Por eso era el pecado. El pecado era que habían errado al banco. El pecado era que Adán le había dicho a Dios que no comiera y él también comió. Porque cuando nosotros vemos la descendencia de Adán, usted no ve nunca a Caín y Abel. Porque no eran de él. Cuando nos vamos al libro de Enoc, ahí nos explican cómo fue la situación de estos ángeles y cómo sedujeron a Eva. Pero cuidado, el libro de Enoc no es porque no está en la Biblia. Y lo que no está en la Biblia no es de Dios. Mira, hay mucha información de parte de Dios que Dios nos entregó y nos dejó a todos nosotros para que nosotros comprendiéramos esta verdad y nosotros trabajáramos en función de esta verdad. El problema ha sido que todo el tiempo la religión ha ocultado todas estas cosas. ¿Por qué las ha ocultado? Porque hay cosas que no convienen que se sepan. Porque el reino de la religión es dirigido por seres que no son normales, que no son seres humanos. Entonces tratan por todos los medios de que usted y yo no despierte ni comprenda esto, porque el día que lo comprenda usted se hace superior a ello. De ese tema vamos a hablar más adelante. Pero ahorita lo que nos atañe es que ¿dónde está tu victoria? Y la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario fue tan eminente. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 9, Dios dice que el hombre que derramara sangre, esa sangre de un hombre inocente, esa sangre vendría y lo derrotaría, lo destruiría a él. Cuando Satanás cree que él había matado a Jesús, que en ningún momento no hubo ninguna muerte, él no lo mató, Jesús puso su vida por causa tuya y mía. Y como él mató al inocente, ese pecado, esa trampa que le pusieron, eso que él hizo que nosotros fuera regenerados por la sangre de Jesucristo. Por eso es que la sangre de Jesucristo te limpia y te limpió de todo pecado. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva genética. Somos una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros, yo te puedo explicar, como estamos haciendo ahorita,
tratando de que tú entiendas lo que es la caída del hombre. El hombre cae. Jesucristo, a través de su sangre, cuando muere, derrota el sistema satánico, el sistema de Satanás. ¿Cómo lo derrota? Porque ya él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Eso lo dice en el libro de los Hebreos. Ahora, si él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo, él sacó a todos los que estaban cautivos, a todos los que habían muerto antes de él llegar a la eternidad. A todo dice que él bajó a las profundidades. Y en esas profundidades sacó a todos los cautivos y los trajo a la eternidad. Y una de las cosas que explicábamos en el video anterior era lo eterno que somos. Y lo que nosotros debemos cada día ver, disfrutar, saber, ¿cómo le diría? Sentirnos felices, porque somos personas eternas. Nada nos destruye. Usted cree que un virus puede dañar el cuerpo y puede tratar de destruir el cuerpo, pero la vida y la muerte está en manos de Jesús, en manos del Señor. Él es el que define quién se va a morir. Ellos no tienen definición de muerte. Nosotros sí, pero nosotros somos eternos, porque de aquí pasamos a una eternidad. Porque el Espíritu, dice el libro de Eclesiastés, va a Dios a quien lo dio. Y hay eventos, hay psicólogos, hay psiquiatras que han analizado y examinado esto. Mira, y han llegado. Hay uno que tiene como 10,000 experiencias de haber pasado de aquí a esa dimensión tan hermosa que es la eternidad. Cuando ya pasas a la eternidad, cuando ya tú pasas, lo que cambias es de dimensión. Pero tenemos una promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Alguna promesa sencilla. ¿Qué quiere decir? Que Él nos resucitará en el día postrero. O sea que nosotros vamos a regresar. Entonces, es necesario que nosotros entendamos esto. Que nos sintamos con esa seguridad que da Dios, ¿verdad? De que nosotros tenemos la eternidad asegurada porque tenemos una genética de Dios y porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros debemos sentirnos siempre felices y la muerte la tenemos que ver como una bendición, porque no vemos muerte, lo que vemos es un cambio de dimensión, un cambio de sistema. Usted podría preguntar lo que quiera sobre referente a la muerte y referente al infierno. Y hay muchas cosas que se podrían aclarar dentro de este proyecto, dentro de este programa. Pero no nos pertenece ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Cristo venció la muerte. Tú y yo somos eternos. Tú y yo. La Escritura es clara, amado. La Escritura 150 veces durante todo el Nuevo Testamento dice que si creyeres en Jesucristo seréis salvos. Pero nos metieron una oración que está en el capítulo 10 del libro de Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. ¿Sabes qué? Eso lo dice una sola vez Pablo. Y lo dice en ese versículo. Pero hay 150 veces que Jesús dice que el que cree en mí será salvo. Jesús dice el que cree en mí será salvo. El que cree en mí será salvo. Ahí no habla de ninguna confesión, sino habla del creer. Ahora, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo creo que Pablo se refería a eso. Entonces, por una oración, a veces, mire, en verdad yo no sufro por eso. Porque hay gente que dice, hizo la oración de fe. Si con solamente creer en Cristo seréis salvos. Además, Jesucristo vino por toda la humanidad. Jesucristo no vino solamente a salvar a los evangélicos y a salvar a los católicos. Jesucristo vino por toda la humanidad y le dio vida eterna a toda la humanidad. Entonces, el que quiera aprovechar la autoridad solamente tiene que creer en Jesús. Y ese es el gran problema que tienen otros seres que no son eternos, que no tienen la eternidad en el paraíso, no tienen la eternidad maravillosa que Dios ha preparado para nosotros. Dios, en verdad,
no hace nada que sea ilegal. Dios con la muerte porque como Adán le cedió la tierra a Satanás, él se le entregó a él. El señorío de la tierra estaba en poder de Satanás, porque Adán se lo entregó. El diablo cuando llevó a Jesús en el desierto, no fue mentira lo que le dijo. Todos estos reinos me los han entregado, me los han cedido. ¿Y quién se los cedió? Al hombre que se lo dieron. Él le entregó esto a Satanás. Dios le entregó la tierra a él y él se la entregó a Satanás. Para que pudiese Satanás, para poder vencer a Satanás y quitarlo de la tierra, la única manera era que tenía que haber una muerte legal. Y la muerte legal se da porque cuando él destruye a Jesús, que era inocente, la sangre lo destruye. Entonces ese reino de esta tierra pasa de nuevo al ser humano, pasa de nuevo al hombre. Y en ese momento que pasa de nuevo al hombre, esta cuestión de la tierra, ahí entra en juicio, en evidencia la legalidad de Dios. Dios es un Dios legal. Lo que yo a veces no estoy de acuerdo mucho es que Dios es un Dios de orden. Y no es porque sea desordenado. Pero si usted ve la legalidad de Dios, con una varita abrió un mar. Eso es legal. Eso es orden. Perdón. Eso es tener orden. Hizo llover maná del cielo. Alumbró en el desierto con una nube. ¿Eso qué es? Orden. Dios es todopoderoso y hace como quiere. Lo que sí yo entiendo es que Dios es un Dios de propósito. Entonces Satanás no tenía cómo reclamar nunca otra vez la tierra, porque el que lo venció tuvo que intercederle la tierra y todos los que habitan en él. Por eso es que Jesús baja a las profundidades, trae cautivos a los seres que estaban allí y los entrega a la eternidad. Por eso es que los que le dio, ninguno se ha perdido. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque es nuestra victoria. Es el poder de Dios que está en nosotros. Es la victoria de Cristo en nuestra vida. Y de ahí en adelante nosotros podemos caminar en función de que tenemos vida eterna. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria ni de la muerte ni del sepulcro. ¿Sabe por qué? Porque la victoria la tenemos nosotros en la cruz del Calvario por la sangre de Jesucristo. Fuimos regenerados con su sangre. Nosotros tenemos una nueva genética, una genética de no pecado, una genética que lo que más contribuye es el mal hábito de la cual venimos participando por un mundo que está gobernado por un electromagnetismo impuesto por estos seres que hasta el día de hoy ellos siguen influyendo sobre nosotros para que nosotros fallemos y después acusarnos, porque nunca quieren que vean que ese poder que hizo Adán también está en ti. Y es la esencia de Dios. Y esa esencia de Dios es el amor. Por eso es que, amado mío, amada mía, este es el tiempo de despertar. Este es el tiempo de que tú busques la intimidad con el Espíritu Santo. Mire, aún por esto que yo te estoy explicando y enseñando, pregúntale a Dios si esto es verdad o mentira. Pregúntale a Dios si el Espíritu Santo no te ha hablado a través de esto. Yo estoy seguro que sí. Porque esto fue una revelación que Dios le ha dado a muchos. Yo no soy exclusivo de Dios para darme solamente la revelación. La revelación de Dios siempre viene vertical. El que la agarre es de él. El que no, se queda con la religión. Porque usted puede sacar ahorita cualquier cantidad de versículos y cualquier cantidad para refutar esto. Pero esos versículos tiene que sacarlos de contexto para poderlos refutar. Porque si usted lee la Biblia como debe ser, leyéndola con contexto, ¿para quién fue el mensaje? ¿Por qué fue el mensaje? ¿Cuál es la esencia del mensaje? Las cosas van a cambiar en tu vida y vas a poder entender la Escritura y vas a poder comprender lo que Dios hizo. La Biblia es una palabra espiritual y se discierne espiritualmente. Hasta la próxima entrega.